Modelos analíticos muy útiles para las empresas, identificar cuál es ese comportamiento del usuario antes y después del COVID. Pues hoy lo revisamos con nuestro especialista, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 424. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo, ya sabes, del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que vive apasionadamente de lo que le gusta, ¿no es cierto? Y a través de mucha perseverancia, optimismo, ganas, estrategia, analítica, como lo que vamos a ver el día de hoy, pues la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. No siempre es fácil, pero se lo puede lograr. Y bueno, este es la propuesta de valor de este video podcast que saca, ya sabes, de lunes a viernes contenido de calidad para empoderar a los empresarios, a los negocios, en fin. Y ahora vamos a tratar un tema muy interesante. Por eso voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que están pensando cómo tienen que actuar ahora después del COVID-19. Estamos ya terminando casi la fase de aislamiento en algunos países y nos aproximamos al tema de distanciamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debemos trabajar? ¿Qué acciones debo tomar? ¿Cuál va a ser ese comportamiento del usuario, de mi usuario, antes, cómo era antes y ahora cómo es después? ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues a todas aquellas personas, aquellos empresarios, aquellos negocios que se han hecho estas preguntas, que muy seguramente todo el mundo va dedicado el podcast. ¿Por qué? Porque el especialista que tenemos el día de hoy, un maravilloso colombiano, nos va a comentar aquellas cosas, algunas metodologías y temas muy prácticos a tomarlos en cuenta. Y bueno, hecho esta dedicatoria, ya saben, siempre invitarles a que visiten la academia de katiaaman.com, como digo, el Netflix para los negocios, en el cual vamos a poder ver cursos online que te van a permitir dar esta visibilidad, estrategias de marketing, cómo aplicarlas, cómo crear tu propia página web, cómo lanzar campañas en Facebook, en Instagram, ¿no es cierto?, en Google, en fin, muchísimo contenido. Y hoy quiero recomendarles en especial el curso de validar ideas de negocio. Siempre que vamos a lanzar algo nuevo, ¿no es cierto?, ya sea que tienes una empresa y quieres lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, o a través de un nuevo canal, que ya es otra forma, es una variación, siempre hay que hacer un análisis, validar la idea, validar el mercado, validar al cliente, ¿no es cierto?, la competencia. Esto es muy importante. Así que este curso, a lo largo de 10 clases, les explica cómo hacerlo, echarle un vistazo que realmente está estupendo. Y ahora sí, no les canso más, vamos con la entrevista del día de hoy. Tengo el agrado y el honor de tener la compañía de Jaime Barco. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola, Katy, gracias por la invitación. Muy complacido de acompañarte en este podcast. Chévere, mi querido Jaime. No, pues gracias a ti. Bueno, Jaime es colombiano, es vecino mío, yo soy de Ecuador, ya saben, y Jaime está en Colombia. Y bueno, Jaime nos ha propuesto un tema maravilloso para el video podcast, y es justamente cómo identificar, ¿no es cierto?, estos modelos analíticos en épocas de COVID. Es decir, cómo nosotros podríamos entender cuál ha sido el comportamiento antes y cuál va a ser el comportamiento después, que deberíamos tomar en cuenta, cómo va a impactar las acciones o los cambios que yo haga en mi negocio también para los clientes. Pero claro, antes de entrar un poco en este apasionante tema, mi querido Jaime, pues más bien quisiera pedirte que te presentes quién es Jaime Barco y a qué te dedicas. Bueno, yo soy colombiano, como tú dijiste. Nací en una ciudad que se llama Manizales, es una ciudad intermedia en Colombia. Soy ingeniero de sistemas con formación en mercadeo, con formación en estrategia, y me dedico en los últimos años a ayudarle a las compañías a generar conocimiento profundo desde sus datos que les permitan identificar acciones estratégicas y resolver preguntas de negocio transformadoras, que las logren llevar de una situación inicial a una situación futura en la que puedan hacer el máximo uso de sus datos, monetizándolos y generando valor para atender mejor sus clientes, para retenerlos, para hacer acciones de fidelización. Soy el director de analítica para Tatic en América Latina, y ese es mi trabajo en la región hace unos 7 años.
Qué maravilloso, qué valiosa propuesta de valor, cómo analizar los datos y ponerlos de manera práctica para toma de decisiones de las empresas. A través de muchas metodologías ya nos irás compartiendo un poco. Pero cuéntame antes de entrar, que me parece interesante también para que la gente entienda el contexto. Tati es una empresa internacional. Cuéntanos un poquito a breves rasgos qué hace Tati. Tati, es una compañía brasilera, de origen brasilero, está en Belo Horizonte. Belo Horizonte es como el Silicon Valley de Brasil. Todas las empresas de emprendimiento de tecnología están ubicadas allí. Tiene sede, oficina en Sao Paulo, tiene oficina en Ecuador, tiene oficina física y tiene oficina en Colombia. Estamos prontos a abrir oficina en Chile y Panamá. Qué maravilla. Bueno, me alegro un montón. Entonces, bueno, ya saben, del otro lado de la audiencia tenemos a un experto que nos va a ayudar y a entender un poquito para las empresas cómo deberíamos tomar en cuenta esta situación del COVID que ha cambiado por completo la vida de todos los seres humanos. Esto es algo que nunca se esperaba, una pandemia que nadie la vio venir y que ha cambiado en realidad la forma de ver. En todo caso, las empresas siempre van a querer buscar controlar la situación, ¿no es cierto? Y ahora esto es inmanejable. ¿No es cierto? Es incontrolable. Entonces, claro, ahí aplican algunos modelos predictivos, que es en lo que tú te especializas, ¿no es cierto? Cómo entender este comportamiento, cómo identificar a estos usuarios en los diferentes sectores, ¿no? Porque no estamos hablando de temas de transporte, aéreo, retail, servicios financieros, también pueden ser servicios públicos, en fin, todo este comportamiento de las masas ha ido cambiando drásticamente y claro, el nuevo, diríamos, la nueva normalidad va a ser completamente diferente a como la veníamos manejando ahora. ¿Cómo utilizar o cómo entender estos comportamientos del usuario y aplicar estos modelos predictivos, mi querido Jaime? Bueno, Katia, y para los que nos escuchan y nos ven, voy a diferenciar tres tipos de análisis que hacen las compañías para generar conocimiento. Hay un análisis que es el análisis tradicional, que lo llamamos estadística descriptiva, donde las compañías, utilizando herramientas, reporteadores o inclusive Exceles, describen la situación actual y describen sus clientes, cuántos clientes tienen, cuántos clientes tienen cuáles productos, cuántos clientes están comprando, cuál es el valor de su ticket promedio. Esa analítica o ese primer modo de análisis es la analítica descriptiva, que nosotros decimos coloquialmente que esa analítica cuenta historias de lo que ya pasó. Claro. Y da poco margen de acción, porque te cuenta cuántos clientes abandonaron el producto el mes pasado. No puedes hacer nada porque los clientes se fueron. O te cuenta cuántos clientes reclamaron y por qué causas. Pues te sirve para tener la anécdota de quién te reclamó, pero no puedes hacer nada porque ya el cliente reclamó, ya no pudiste evitar. El siguiente mundo de la analítica o de la generación de conocimiento se llama la analítica predictiva. La analítica predictiva te va a ayudar a identificar ya en forma anticipada quién te va a reclamar, quién te va a abandonar, quién te va a aceptar una oferta. La analítica predictiva utiliza una técnica que se llama el aprendizaje de máquina o el machine learning, que es una técnica que basada en la historia de transacciones del cliente es capaz de identificar las siguientes acciones del cliente a través de un modelo de aprendizaje. Esta analítica, como pues puedes entenderlo, es mucho más poderosa porque te da oportunidad de que entiendas las razones o las situaciones que van a provocar la cancelación de un producto. Y si tú tienes, como ejecutivo de una compañía, tienes en la lista de los 100 clientes que van a abandonar, de los 100 clientes que van a decir no quiero más, con una probabilidad matemática de 1 a 100, tú puedes tomar acción, siempre y cuando te convenga retener a esos clientes. Entonces, la analítica predictiva tiene la capacidad, como dije, de darte información de manera anticipada para que tú tomes decisiones de a qué clientes o qué acciones hacer. La siguiente, dale, la por siguiente favor. analítica, la siguiente fase, que es la tercera que estaba comentando, es la analítica prescriptiva. Esa analítica prescriptiva, además de decirte qué clientes van a abandonar, tiene la capacidad de explicarte cuáles son las situaciones de negocio o cuáles son las razones por las que los clientes van a abandonar.
Además, te sugiere cuáles acciones tomar y cuáles acciones serían más adherentes para cada cliente según la situación dada. En estos tres mundos de la analítica, nosotros, nuestra compañía y yo particularmente, me dedico a la analítica predictiva y prescriptiva, que es la que tiene un alto valor para las organizaciones. Justamente eso iba a decir, ¿no? La analítica predictiva en realidad complementa o es un poco más que la predictiva, porque adicional de ver el futuro, pues también como que te sugiere las mejores situaciones de Correcto, negocio. claro, claro. Sí, porque cuando muchas compañías, y esto va a los emprendedores que nos están escuchando, hay muchas compañías que están emprendiendo para construir modelos predictivos. Hay muchos emprendimientos digitales donde personas que han terminado formación en ciencia de datos arman un servicio en el que le ofrecen a organizaciones ayudarle a hacer modelos predictivos para que entiendan la situación de sus clientes y les puedan ofrecer productos. Ujú. Pero esta analítica que están construyendo estos emprendimientos y mucho foco, no solo entre los emprendimientos, sino de grandes compañías a nivel mundial, mucha de esta analítica está enfocada a hacer analítica predictiva. Pero fíjate que cuando yo te digo, Katia, terminé un modelo predictivo, tú como compañía me contratas, yo te digo, terminé el modelo predictivo y te voy a entregar la lista de los 100 clientes que van a abandonar la compañía el próximo mes. La siguiente pregunta tuya es, ¿y por qué van a abandonar? Claro. ¿Qué hice ¿Y de qué mal? hago? ¿Y Claro, qué hice de mal? ¿O qué debo hacer ahora para que no abandonen? por supuesto. La analítica predictiva es capaz de explicar quién se va a ir. No es capaz de explicar por qué ni qué hacer. Entonces, como tú dices acertadamente, la analítica prescriptiva es capaz de explicar cuáles son las razones de negocio, qué se debe hacer y cuál sería el efecto de mis decisiones. Entonces, si ahora ustedes, señores emprendedores, incluyen en sus componentes de soluciones algoritmos prescriptivos, pueden dar un mayor valor a sus clientes y pueden tener productos que sean mucho más atractivos porque casi que sugieren las acciones y casi que recomiendan qué hacer y casi que orientan cuál es el orden para ejecutar las acciones. Ahora, me surgen un montón de preguntas en base a estos tres análisis y claro, todo el mundo al otro lado dirá, yo quiero el análisis prescriptivo, yo quiero Claro, saber qué va a pasar al futuro y sobre todo que me oriente en cuáles son las mejores decisiones a tomar, cómo esto va a afectar el futuro de mi negocio y el de mis clientes, ¿no es cierto? E incluso identificar, como así tú bien es. decías, qué clientes de pronto ya no me interesa atenderlos porque de pronto más me generan gastos que alguna rentabilidad y cuáles son los que sí les voy a poner acción. Ahora, dentro de esto tú mencionaste un porcentaje de cercanía, de aproximación sobre estos De datos. ¿Cómo efectividad. podemos, efectividad más bien dicho, sí, cómo lo podemos manejar o en base a qué podemos manejar este porcentaje de efectividad? Bueno, muy bien. Entonces, estos dos grupos de analítica, la analítica predictiva y prescriptiva, se construyen utilizando modelos de aprendizaje de máquina o machine learning. Ok. Entonces, lo primero para aclarar a los que nos escuchan, esto no es magia, esto no es una bola mágica, esto no es una bola de cristal que ya luego preguntas, sino que esto es un proceso matemático de aprendizaje en el cual a un algoritmo, que puede ser una red neuronal, que puede ser un random forest, que puede ser un árbol de decisión, a ese algoritmo yo lo entreno con un histórico. Entonces, si yo quiero identificar los clientes que van a abandonar la compañía el próximo mes, yo entreno este algoritmo con un histórico por lo menos de 18 meses. Ok. El algoritmo lo que hace es identificar los clientes que abandonaron y buscar características matemáticas de los clientes que no han abandonado, pero pueden llegar a abandonar. Entonces, este proceso de aprendizaje tiene algunas condiciones importantes. La primera condición, que haya un histórico por lo Ok. menos de 18 meses para que el algoritmo aprenda. ¿Por qué Ujú, 18 meses, Katy? ¿Por qué no 4 meses? ujú. Porque si yo lo entreno con 4 meses, no voy a lograr capturar las estacionalidades. ¿Qué tal que lo entrenen con 4 meses y dentro de los meses esté diciembre? Que es un mes completamente atípico. Pues voy a entrenar el algoritmo con información atípica. La segunda condición que debe tener un algoritmo de estos es que yo le muestre con claridad cuáles clientes han abandonado. Si el ejemplo que estamos poniendo es abandono de clientes. Entonces, para un modelo de aprendizaje de abandono de clientes, necesito dos cosas fundamentales. La primera, un histórico de por lo menos 18 meses de transacciones de mis clientes y presentarle al algoritmo los clientes que han abandonado para que él pueda aprender con esos ejemplos
y pueda identificar, como dije, las características o los perfiles matemáticos que hacen que un cliente vaya a abandonar. La efectividad del algoritmo o la precisión del algoritmo va a depender, primero, del histórico con el que yo le entrene, segundo, de que yo le presente al algoritmo los clientes que realmente abandonaron, y la técnica de aprendizaje que yo elija. En ocasiones, una red neuronal es más efectiva que un random forest o un árbol de decisión. Todo depende de la cantidad de datos y del comportamiento de mis clientes. Para tu pregunta, la efectividad esperada en el algoritmo de estos está entre el 80 y el 85%. Ok. Nunca tener un 100% porque no es la realidad, y tener predicciones por debajo del 80%, tenemos predicción del 50%, es como una moneda al aire, ¿no? Pues Ujú. no, es como decir, voy a ver quién se va a ir, es una moneda, cara se va, sello no se va, entonces una predicción del 50% es inaceptable. Los rangos son entre 80 y 85%. Ok, más de eso tampoco se puede. Mira, cuando los modelos terminan aprendiendo más del 80%, ah, uno dice que están sobreentrenados, es decir, casi que el modelo se aprendió los clientes. Entonces no es una predicción, sino que se sobreentrenó. Pero bueno, este concepto es muy técnico. Uno Ok. procura tener aprendizajes o predicciones cerca al 80%, porque tiene una margen de decidir con un 0% o con un 10%, o decidir con un 80%, pues es radicalmente diferente. Es un tema realmente apasionante. Tengo un montón de preguntas con todo lo que nos dejas con estos abrebocas de cómo entender. Ahora, vámonos un poco al tema de cómo era el comportamiento, porque estamos tratando de aterrizar esto en esta época, ¿no? Cómo las empresas ahora podrían utilizar justamente estas metodologías, el machine learning, para hacer estos modelos prescriptivos, pero entender ahora a una empresa de cualquier sector que tenía un comportamiento de sus consumidores antes del COVID y luego del COVID, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo las empresas, las pequeñas, las medianas o los emprendedores pueden llegar a entender un poco, aplicar esta metodología? ¿Es factible? ¿Es asequible a todos? ¿O en realidad pues es un lujo para las medianas, grandes empresas? Maravillosa pregunta. Mira, justo nos tienen sentados aquí en este tema. El primer mensaje es que cualquier organización puede generar conocimiento profundo utilizando técnicas de aprendizaje de máquina. Si tiene estas dos condiciones que te dije, si tiene un histórico de Ujú. 18 meses y si tiene ejemplos para entrenar el modelo. Siempre hay un mito sobre con cuántos clientes una compañía puede hacer un modelo de estos. Es decir, vamos a una compañía de telecomunicaciones que tiene 5, 7, 8 millones de clientes, o si vamos a un pequeño retail que tiene 3,000 clientes. Entonces, a mí como consultor me parece esa pregunta en muchas ocasiones. ¿Hasta cuántos clientes yo puedo hacer aprendizaje? Mi respuesta siempre es con compañías que tengan más de 3,000 clientes, pero que tengan un histórico, como hemos dicho varias veces, de 18 meses, se puede hacer aprendizaje. Ahora, Okay. en el mundo hay centenares de software y de framework gratis para Mm. que las compañías hagan esto. Esto no es un tema ni rocket science, ni es un tema de las grandes, ni es un tema de altos costos. Nos gusta decir que los datos cuentan historias si tú haces las preguntas adecuadas. Entonces, esto es un tema de hacer la pregunta adecuada. Cuando logras hacer la pregunta adecuada y tienes en tu organización analistas curiosos o cacharreros que llamamos, y tienen acceso a herramientas, como dije, que están libres en el mercado, pueden construir modelos predictivos y ayudar a sus organizaciones a generar un conocimiento adicional al que han generado siempre, al conocimiento descriptivo, a un conocimiento adicional. Entonces, claro, como son muchas compañías en la región que están haciendo este tipo de cosas, unas compran soluciones a grandes vendors, pues porque tienen capacidad, porque sus problemas son de un tamaño grande, porque tienen miles de clientes, pero hay compañías pequeñas que están utilizando estas técnicas, formando a sus equipos de analistas, los están formando en técnicas de ciencia de datos, están adquiriendo estas licencias de software o las están utilizando de forma gratuita y están generando estos primeros pasos para dar un conocimiento adicional que le permita a las compañías identificar las señales que anuncian el cambio de comportamiento de un cliente para que las áreas de retención, de marketing, de fidelización definan acciones que realmente
lleguen al problema del cliente, lleguen al punto de dolor y puedan pues generar estos conocimientos adicionales y puedan generar estrategias anticipadas. Ok. Es el concepto. Qué interesante saber que también hay este software gratuito para, bueno, pero que tampoco es que sea tan fácil, ¿no? Habría, como tú dices, que entrenar a aquellos técnicos a buscar esta capacitación para poder implementar, hacer esas preguntas adecuadas de cada negocio para poder sacar esa información. Ahora hay algo que tú mencionas dentro del artículo que me enviaste y era este tema de las metodologías, de entender un poco la energía cinética y la potencial. Explícanos un poquito eso. Bueno, maravilloso. Pero mira, lo primero, el primer mensaje que queríamos dar es que el tema de la generación de conocimiento Perdón. profundo a través de Machine Learning se está utilizando en muchas organizaciones, pero los resultados de un modelo de Machine Learning generalmente son variables y pesos. Entonces yo te digo, Katia, tú eres un cliente, me contratas, quieres que te ayude a generar un modelo predictivo, yo te armo un modelo y como te dije ahora, te entrego la lista de clientes que van a abandonar y la probabilidad que tienen de abandonar. Entonces tú me dices, Ok. genial, pero ahora dime por qué van a abandonar y yo qué debo hacer. Ya dijimos que la analítica predictiva no cubría esa parte, que eso se logra a Claro. través de la analítica prescriptiva. Nosotros, en este trasegar por muchas organizaciones, hemos desarrollado modelos prescriptivos para lograr decir lo que va a pasar en forma predictiva, pero además explicar por qué va a pasar y cuáles situaciones de negocio la compañía debe emprender para revertir estos comportamientos. Ok. Y Un, un, dime. uno de los complementos que nos ha hecho mucho sentido y ha tenido gran valor es no hacer predicciones basadas en variables, sino hacer predicciones basadas en situaciones de negocio. Entonces, nuestros Explícanos un modelos, poquito, ¿qué es esto de claro, cómo entender la situación del negocio? perfecto. Nuestros modelos, típicamente un modelo de inteligencia artificial toma las variables crudas de la organización, el cliente, la fecha de compra, el artículo que compró, el valor del ticket, son variables crudas, y sobre las variables crudas construye los modelos. Nosotros introducimos una capa, que es una capa de conocimiento llamada hipótesis o situaciones de negocio, en la cual al modelo predictivo lo entrenamos para que tenga la capacidad de identificar situaciones de negocio que son comunes en la compañía o comunes en la industria, de tal forma que las predicciones puedan explicarse a través de situaciones de negocio y no a través de variables. Es decir, que las acciones se puedan rápidamente definir y no tengan que interpretarse las variables y los pesos para armar la acción, sino que el modelo tenga la capacidad de contestarme las predicciones basadas en situaciones de negocio. Pero ¿qué acontece? Punto importante que es el que fruto de este artículo que escribimos. Los modelos de aprendizaje de máquina, como dije antes, requieren 18 meses de historia. Pero fíjate, una compañía de transporte aéreo, como dice el artículo, que quiere hacer una predicción de cancelación de vuelos utilizando los últimos 18 meses de historia, donde hay 15 meses de comportamiento normal y hay 3 meses de comportamiento Atípico. atípico, empujado o producido por la pandemia, por las decisiones gubernamentales, por el aislamiento o porque el cliente cambió de consumo. Si vas a una compañía de seguros, las compañías de seguros, tal vez el seguro de vehículos no, no está tan atractivo hoy día porque la gente tiene Claro. su carro guardado. Pero tal vez El el de de, vida. claro, el de vida, o el de robo, o el de salud. Claro. Entonces, este cambio de comportamiento que se generó por la pandemia está haciendo que los procesos de aprendizaje típicos, donde yo tomaba 18 meses de historia y entrenaba un modelo, ahora me están diciendo, no señor, ya no puedes hacer eso porque los 18 meses no son válidos utilizarlos. Ahora, lo más importante en este momento es que usted entienda el comportamiento de los clientes. Muchas compañías hoy están quedando en situación de sobrevivencia. Si Así antes tu es. interés como compañía era generar más clientes, generarles más ventas, hacerles procesos de venta cruzada, de pronto ahora lo que tienes en la cabeza es cómo lo retengo. ¿Cómo hago para que no se vayan? ¿Cómo garantizo el ticket mínimo? Entonces, como cambiaron las preguntas respecto a la sostenibilidad del cliente y no a venderle más, y como cambiaron las premisas de que ya no son 18 meses de historia, sino como parto de una forma inteligente, la historia está antes del COVID y la historia después del COVID, ¿cómo hago que mis algoritmos de aprendizaje
tengan la capacidad de entender quién era mi cliente antes, cuáles eran las situaciones de negocio que el cliente disfrutaba o no disfrutaba, cuáles eran las situaciones de negocio o hipótesis que yo quiero probar con los datos respecto al comportamiento del cliente y ahora cuáles son sus comportamientos. Que el modelo tenga la capacidad de aprender de mi cliente pasado, que tenga la capacidad de aprender de mi cliente futuro y que tenga la capacidad de sugerirme cuáles son las acciones que debo emprender con cada segmento de clientes para lograr por lo menos o estabilizarlos o por lo menos mantener el cliente dentro de la compañía. Nosotros nos inventamos dos conceptos que están venidos desde un físico que se llama David Hilbert, que son los espacios de Hilbert. Inventamos dos conceptos que son las energías cinéticas y las energías potenciales. Entonces, decimos que todo cliente en la compañía que está en situación de querer abandonar, de no querer abandonar, de estar contento, de querer reclamar, de no querer reclamar, hay unas energías cinéticas que hacen que el cliente esté ahí. Entonces, si tú eres cliente de una empresa de telecomunicaciones o de un banco y tú hoy disfrutas del producto o no disfrutas, o quieres más venta o no quieres más, o quieres abandonar, hay unas energías cinéticas que hacen que tú estés ahí. Es decir, lo que hoy el banco hace, pero que tienes una energía potencial. Es decir, si el cliente, si el del banco, la empresa de seguros, la empresa de telecomunicaciones, logra identificar la cantidad de energía cinética, potencial, que debe imprimirle a un conjunto de clientes para pasarlo de una situación X a una situación Y, es capaz de identificar las acciones de negocio que debe modificar. Qué potente toda esta información. Claro, sí, súper poderoso, sí. Claro, lo que pasa es que suena como mágico, ¿no? Ahora, pero claro, no es, como tú bien decías, no es una bola de cristal, sino que está basado en inteligencia artificial y en esta analítica muy interesante. Ahora, para los pequeños negocios, que de pronto pues no son las grandes aerolíneas, pero que sí tienen este historial, que tienen de pronto la posibilidad de, igual, un volumen interesante de unos 3,000, si no estoy mal, decías, de clientes, implementar esto y conseguir ya, porque como a nadie pensaba, nadie estuvo preparado, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede utilizar ahora esta metodología de forma práctica y aplicarla ya? ¿Qué tiempo nos podemos demorar Correcto. en aplicar esto? Me encantan tus preguntas, mira, Katy. Claro, esto no es, y es parte de nuestro trabajo en las compañías que estamos hoy visitando en la región. Tal vez mandar un mensaje que esto no es, como dije antes, para grandes organizaciones, ni para compañías que tengan millones de dólares para invertir. Estos son proyectos que se pueden desarrollar, yo pensaría, hasta con 7 a 10 mil dólares. Una compañía con una inversión entre 7 o 10 mil dólares puede generar este conocimiento que le permita, en forma anticipada, descubrir qué va a pasar y poder accionar. Claro, hay una incertidumbre total por qué va a pasar con mis clientes, qué va a pasar ahora con los cambios de consumo, y está pasando en todas las industrias. A nosotros nos ha sorprendido este tema. Tal vez desde enero empezamos a prepararnos, modificando nuestras técnicas de inteligencia artificial, buscando estas mejoras, buscando no concentrarnos en hacer análisis de 18 meses de historia, sino en tener análisis divididos y más con un valor muy importante, que es entender qué van a hacer mis clientes y cómo identificar cuáles fueron los cambios de consumo para pues yo atacar eso y tener acciones. En el artículo que estás mencionando, pues claro, tienes la autorización para que lo coloques dentro del blog. Tan amable. Estamos explicando qué hay que hacer. O sea, en detalle estamos diciendo cómo era el problema, cuáles son los retos y cuáles son nuestras 4 propuestas para enfrentar esos retos. Obviamente, como compañía Tati, que estamos en la región, tenemos sede física en Ecuador y estaremos gustosos de atenderlos si necesitan una consulta adicional o una consultoría o un servicio. Pero con el artículo que escribimos estamos dando información de alto valor para que los científicos de datos de compañías pequeñas puedan abordar este problema, lo puedan enfrentar y, como dije, si tienen preguntas adicionales, técnicas de cómo se construyó, pues claro, guardando la confidencialidad del producto que tenemos, podemos dar mucha luz de cómo las compañías pueden enfrentar esto. Pero mira, el gran mensaje aquí es, los datos cuentan historias y las compañías todas tienen datos. Con inversiones pequeñas, como dije, pueden lograr generar un conocimiento que les ayude a entender sus clientes
a entender sus comportamientos y actuar de manera anticipada. Ahora, en la incertidumbre que andamos y con todo lo que pasó con el fruto de la pandemia, hay una gran oportunidad de que las compañías generen conocimiento profundo de sus datos para que entiendan a sus clientes y logren definir acciones que esos clientes permanezcan en las compañías y las compañías no se quiebren, no sufran deterioros financieros. Escribimos un artículo que invita a cómo abordar esto. Es un artículo de 5 páginas donde hay un detalle importante de cómo hacerlo y cómo enfrentar este nuevo reto de la generación de conocimiento profundo en medio de la pandemia. Qué interesante todo lo que nos comentas, mi querido Jaime. En realidad nos queda corto, ya el tiempo se nos acabó, siempre en honor al tiempo. Más bien te voy a invitar a emplazarte para que en otra oportunidad nos puedas visitar. Acá nuevamente en el video podcast contando un poco más en detalle porque nos quedan preguntas sobre el tintero. En todo caso, quería pedirte de favor, ¿dónde más aparte de Tactic te podemos encontrar o está bien solo Tactic poner en las notas del programa? Mi correo electrónico, jaime.barco@tatic.net. Ahí me pueden encontrar, ahí pueden vamos a formular las inquietudes. Y vale la pena, Katy, mira, recojo tu punto. Si después de este podcast aparecen inquietudes puntuales por personas que lo están viendo y quieren profundizar en algunos temas, acepto que hagamos una lista de temas para profundizar y acepto que tengamos otros espacios donde podamos en detalle presentar esto. Podemos tener discusiones técnicas o estratégicas al nivel de que las personas que nos escuchan quieran participar, porque bueno, venimos a hacer esto en Ecuador hace algunos años, tenemos clientes activos en Ecuador, tenemos proyectos en Ecuador que estamos trabajando, entonces sería maravilloso poder compartir con ustedes estas experiencias. Qué maravilla, y van a quedar en las notas del programa toda la información que nos dejas con este abrebocas y esta manera de poder, de manera inteligente, aplicar metodologías, aplicar las siguientes estrategias que deberían utilizar las empresas con estas inversiones muy, muy válidas. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Nuevamente, mil gracias, mi querido Jaime, por tu valioso tiempo. Van a quedar, como les decía, todo en las notas del programa. Gracias también a los suscriptores, a todas las personas que están ahí escuchándonos del otro lado, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de audio, en el formato de video, en YouTube. Gracias porque sigue creciendo la audiencia. Les agradezco muchísimo por toda esa confianza en esta servidora, con estos conocimientos que en realidad aprendemos mucho, muchísimo. Por eso agradezco mucho las entrevistas. Entonces, el día de mañana nos vemos, no se olviden, con otro segmento terminando la semana el viernes de Un Equilibrio Emprendedor. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.